Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 2 al 7. Hermanos, acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta: que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra, que ahora existen, están reservados para el fuego, por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia, para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia, para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. En este día, nos sumergimos en las Escrituras para reflexionar sobre la virtud de la paciencia, especialmente en la espera del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura nos invita a reflexionar sobre la esperanza inamovible que tenemos en la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro comienza este pasaje invitándonos a recordar las palabras habladas por los santos profetas y el mandamiento del Señor a través de los apóstoles. La memoria es un regalo divino que nos permite mirar hacia atrás y entender que nuestra fe no está basada en mitos ingeniosos, sino en la revelación divina. Recordar las palabras proféticas no solo es un ejercicio de memoria, sino una invitación a sumergirnos más profundamente en la verdad eterna de Dios. En nuestra era actual, donde la información nos rodea, a menudo corremos el riesgo de olvidar lo esencial mientras nos perdemos en la maraña de datos. La llamada de Pedro a recordar no es simplemente un ejercicio de recordar eventos históricos, sino de anclar nuestras almas en las verdades fundamentales que nos han sido confiadas. La espera de la segunda venida de Cristo es central en este pasaje. Pedro destaca cómo algunos se burlarán de esta promesa, argumentando que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual. En el corazón de esta objeción está la incredulidad, el escepticismo, que se arraiga en el corazón humano cuando las promesas divinas parecen tardar. Sin embargo, la aparente tardanza no es indicativa de indiferencia divina, sino de la paciencia de Dios. La paciencia del Señor, como señala Pedro, no significa que la promesa haya sido olvidada, sino que Dios está dando a más personas la oportunidad de arrepentirse y encontrar la salvación. La demora en la venida de Cristo es un testimonio de la gracia y la misericordia divina.
Pedro utiliza dos eventos claves de la historia bíblica, la creación y el diluvio, para ilustrar su punto. En la creación vemos el poder de la palabra de Dios para dar vida y forma al universo. En el diluvio encontramos un recordatorio solemne de la justicia de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Estos eventos no son simplemente relatos antiguos, sino lecciones vivas que nos hablan hoy. La creación nos recuerda que nuestro Dios es el Creador soberano y toda la creación responde a su palabra. El diluvio nos llama a considerar la justicia divina y la necesidad urgente de arrepentirnos. A menudo, en medio de nuestras ocupaciones diarias, olvidamos estas lecciones fundamentales y caemos en la rutina de la vida sin considerar la soberanía y la justicia de Dios. Pedro nos lleva más allá en su reflexión al hablar de la destrucción de los impíos por fuego en el día del juicio. Esta imagen, lejos de ser una mera amenaza, es un recordatorio soberano de la santidad de Dios y la consecuencia del pecado. El fuego purificador no es un capricho divino, sino la respuesta justa de un Dios santo ante la rebelión persistente. En una cultura que tiende a trivializar el pecado y minimizar la necesidad del arrepentimiento, estas palabras resuenan con urgencia. La realidad de la destrucción por fuego nos recuerda que nuestras acciones y elecciones no son irrelevantes. Cada acto de desobediencia tiene consecuencias y es vital que enfrentemos la realidad del juicio divino. En vista de estas realidades, Pedro nos exhorta a vivir vidas santas y piadosas. La anticipación de la venida de Cristo no debería sumirnos en la pasividad, sino inspirarnos a buscar la santidad y la piedad en todas las áreas de nuestras vidas. La santidad no es una carga pesada, impuesta por un Dios distante, sino una respuesta amorosa a la gracia redentora que hemos recibido. Finalmente, Pedro nos invita a anticipar y apresurar la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se derretirán con calor ferviente. Esta no es una invitación a temer, sino a anticipar con esperanza la culminación de todas las cosas. Más allá de la destrucción, Pedro nos recuerda la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde mora la justicia. En este llamado a la esperanza, encontramos consuelo y dirección para nuestros días. La esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra no solo es un consuelo teológico, sino un llamado a vivir de una manera que refleje esta esperanza. Nuestras vidas deben ser un testimonio anticipado de la realidad de un reino eterno. Queridos hermanos, a medida que meditamos en estas profundas verdades, permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, transformándonos y guiándonos en un viaje más profundo de fe y esperanza. El Evangelio de hoy nos presenta la poderosa parábola de la viuda persistente. Una lección valiosa que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la oración constante y la confianza inquebrantable en la justicia de nuestro amado Dios. La historia comienza presentándonos a una viuda, una figura que en la sociedad de aquel tiempo estaba entre los más vulnerables y desfavorecidos. Esta mujer, sin embargo, se destaca no por su posición social, sino por su actitud. Es una mujer de determinación, que no se deja desanimar por las adversidades, ni por la aparente indiferencia del juez. En nuestra vida espiritual podemos encontrar similitudes con la viuda persistente. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, luchas internas y desafíos que parecen insuperables. La viuda, sin embargo, no se rinde. Ella persiste en su búsqueda de justicia. Esta actitud nos enseña que aunque enfrentemos obstáculos, debemos perseverar en la oración y mantener una fe inquebrantable en la justicia divina. El relato también presenta a un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Aunque inicialmente se muestra indiferente a la súplica de la viuda, finalmente cede ante su persistencia.
Este juez injusto, en contraste con el Dios de justicia, al que Jesús nos invita a dirigirnos en oración, destaca la gran diferencia entre un ser humano falible, ilimitado, y el Dios todopoderoso y amoroso. La parábola nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del Dios al que oramos. A diferencia del juez injusto, nuestro Dios es justo, amoroso y misericordioso. No debemos temer acercarnos a Él con nuestras peticiones. Al contrario, somos llamados a presentar nuestras necesidades y preocupaciones con confianza, sabiendo que servimos a un Dios que escucha y responde en su tiempo perfecto. La lección central de esta parábola es la importancia de la persistencia en la oración. Jesús nos dice que, si incluso un juez injusto cede ante la persistencia de una viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a las súplicas de sus hijos? La persistencia en la oración no se trata de persuadir a un Dios reacio, sino de profundizar nuestra relación con Él. La constancia en la oración fortalece nuestra fe, desarrolla nuestra dependencia de Dios y nos ayuda a alinear nuestros deseos con la voluntad divina. La viuda persistente nos anima a no desfallecer en nuestras oraciones, incluso cuando parezca que no recibimos respuesta. A orar siempre y no desmayar, nos exhorta este Evangelio. Esta declaración nos presenta un desafío espiritual significativo. La vida está llena de pruebas y tribulaciones que pueden tentarnos a desanimarnos en nuestra vida de oración. Las demoras aparentes en las respuestas de Dios pueden llevarnos a cuestionar su fidelidad. Sin embargo, la parábola nos recuerda que no debemos medir el actuar de Dios por nuestro cronograma. Dios actúa en su tiempo divino, que a menudo es diferente al nuestro. Orar sin desfallecer implica confiar en que Dios conoce nuestras necesidades y responderá en el momento perfecto. Es un recordatorio de que aunque nuestras circunstancias pueden cambiar, la fidelidad de Dios permanece constante. Jesús concluye la parábola con una pregunta que resuena en nuestros corazones sobre al fin de los tiempos, en el mundo, ¿habrá o no habrá fe? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe. ¿Tenemos una fe que persiste incluso en medio de las pruebas? ¿Nuestra confianza en Dios permanece inalterada a pesar de los desafíos? La fe que Jesús busca no es simplemente la creencia intelectual en la existencia de Dios, sino una confianza activa y una dependencia continua en Él. La fe que mueve montañas no se basa en nuestra propia fuerza o habilidad, sino en la certeza de que servimos a un Dios que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o entender. La relación entre el tiempo, la paciencia de Dios, la oración persistente y la fe se entrelaza en estas lecturas. Pedro nos llama a ver el tiempo desde la perspectiva de Dios, donde su paciencia espera el arrepentimiento. Jesús, por otro lado, destaca la importancia de la oración persistente que refleja una fe vibrante en la justicia y el cuidado de Dios. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por tu paciencia inagotable. En un mundo lleno de distracciones y dudas, te pedimos que fortalezcas nuestra fe en la promesa de la segunda venida de tu Hijo. Señor Jesús, concédenos la gracia de persistir en la oración, confiando en tu justicia y en tu disposición a escuchar nuestras peticiones. Que nuestras vidas estén marcadas por una confianza constante en tu poder y tu amor. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y corazones para que podamos comprender la paciencia divina y responder a ella con arrepentimiento sincero. Que nuestras vidas reflejen la transformación que viene de vivir en alineación con tu voluntad. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.